Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Ahora, la segunda parte con la doctora Lori Wilkinson. Doctrina y Convenios 137 y 138. Vamos a adelantar 82 años hasta el año 1918. Hablamos de Joseph F. Smith, el niño que viajó al oeste con su madre, Mary Fielding. Este es nuevamente el sobrino de José Smith, hijo de Hiram y Mary Fielding, quien acaba de perder a su amado hijo, Hiram M. Smith. Él fue un apóstol. Joseph F. Smith era particularmente cercano a este hijo, y muere de apendicitis. ¿No es interesante? Que quizás posiblemente Aldin y también Hiram Mack murieron de apendicitis. También había perdido a otros 12 hijos. Ahí está él, el profeta. Él tiene conocimiento de la vida eterna. Sin embargo, explica que su corazón estaba destrozado por la pérdida de este hijo. Y dijo que la pérdida de este hijo fue, cito, uno de los golpes más severos que jamás tuvo que soportar. Joseph Fielding Smith. Esto está en la vida de Joseph F. Smith por Joseph Fielding Smith. Clamó con angustia, cito, mi alma está desgarrada. Mi corazón está roto. Oh, mi dulce hijo, mi alegría, mi esperanza. ¿Y ahora qué puedo hacer? Oh, ¿qué puedo hacer? Mi alma está desgarrada. Mi corazón está roto. Oh Dios, ayúdame. El profeta está expresando angustia por la pérdida de este hijo. Hemos hablado mucho sobre esta separación y dolor, pero quiero pasar a que realmente hay algo tan hermoso que surge de su sufrimiento en este punto. Él es capaz de encontrarle sentido al sufrimiento. Lo que creo que todos estamos llamados a hacer en un momento u otro de nuestra vida, que en esos momentos que son los más difíciles, podemos encontrarle sentido al sufrimiento. Para él, llega en la forma de meditar profundamente, reflexionar y pensar en la expiación de nuestro Salvador, Jesucristo, y luego acudir a las Escrituras. Él va a tener una visión maravillosa que es muy reconfortante para todos nosotros y nos muestra que podemos tener una esperanza viva. Necesito darles un poco de contexto histórico. Lo siento, esto es lo que hacemos los historiadores. Agradecería que lo hicieras. Esta visión ocurre el 3 de octubre de 1918, el día antes de la conferencia general. Joseph F. Smith había estado enfermo por 6 meses. No se había sentido bien por algunos años, pero particularmente no se había sentido bien los últimos 6 meses. Él tuvo esta visión. Al día siguiente va a la conferencia, pero no habla de la visión. Él sí les dice que ha estado en comunicación, orando durante ese tiempo. Él dice esto, cito, no he vivido solo estos 5 meses. He morado en el espíritu de oración, de súplica, de fe y determinación. Y he tenido comunicación con el Espíritu del Señor continuamente. De hecho, registrarán la visión después de la conferencia. Volveremos a eso. Tengan en cuenta que esto es durante una época nuevamente muy tumultuosa. Una época en la que hay mucha muerte. Tenemos que entender el contexto para ver también la belleza de esta visión. Y de verdad no estoy tratando de ser una aguafiestas aquí. Pero estamos en medio de la Primera Guerra Mundial. Y también estamos al principio de esta pandemia de la gripe española. Cuando hablamos de estar rodeados de muerte, recordemos que la gripe española causó cerca de 50 millones de fallecimientos, una cifra que incluso se considera baja. Podría ser mucho más alta que eso. Las mujeres de la revista de la Sociedad de Socorro escriben sobre esto. Esta guerra ha sido brutal. Tenemos el primer uso a gran escala de ametralladoras, artillería pesada, tanques y gas venenoso. Es la guerra de trincheras, con lodo, piojos, ratas y pie de trinchera, ya que sus pies no podían secarse. La piel se desprendía. Además, esas trincheras ayudaron a propagar la gripe española. Las condiciones allí empeoraron la propagación de esa enfermedad, y tuvo un costo psicológico. Entre 9 y 10 millones de soldados murieron por heridas o enfermedades. 9 a 10 millones. Se estima que entre 6 y 7 millones de civiles fallecieron. Hubo mucha hambruna durante esta época, y también enfermedades y dolencias que acompañaron a esta guerra. Eso es algo fuerte. Tengan en cuenta que la gripe española era una muerte terrible, es decir, mueres de neumonía. Puede ser líquido o sangre en los pulmones. Podía ocurrir con relativa rapidez, en un periodo de 24 horas. La gente se ponía azul por la falta de oxígeno o le salían manchas azules bajo la piel. Esto es devastador.
En la revista de la Sociedad de Socorro de 1919, la primera presidencia, con Emmeline B. Wells como presidenta, escribió a sus hermanas. Revisé cuidadosamente ambos volúmenes de 1918 y 1919. A lo largo de ella, expresan su preocupación por la guerra. La gente que pierde a sus seres queridos en la guerra, el costo de la enfermedad. Ella dice esto es enero de 1919, mirando hacia atrás a 1918. Nos cuenta la situación. Queridísimas hermanas, el año 1918, que acaba de terminar, ha sido un periodo de lo más trascendental y estupendo, no solo en la historia del mundo entero, sino también en los acontecimientos que han abrumado a los miembros de esta gran y creciente organización. La guerra, con sus horrores y sacrificios, ha llamado a una actividad febril cada átomo de poder de reserva en las filas de nuestros miembros. Escuchen eso. Ha llamado a cada átomo de poder de reserva en las filas de nuestros miembros. Sienten esta guerra. Ha sido muy difícil. Individuos, unidades de barrio, oficiales de estaca y generales han llenado hasta el borde la medida de su trabajo y utilidad. Ella continúa diciendo, nuestros corazones están apesadumbrados por la compasión hacia nuestras madres y hermanas que han participado en el supremo sacrificio de la vida, ofrecido por algunos de nuestros muchachos soldados en este terrible conflicto. Que Dios consuele a los padres y amigos afligidos. Luego continúa diciendo, la temida epidemia que ha extendido su manto sobre nuestras comunidades ha cobrado un alto precio en nuestros hogares. Más muertes han resultado en Utah y los Estados Unidos por la plaga de los últimos días que por la guerra. Pero sigan escuchando. El futuro nos depara mucho trabajo constructivo y reconstructivo. Hay fuerza en la lucha y alegría en el trabajo con una infinita esperanza espiritual sonriéndonos desde el rostro prometedor del nuevo año. No fallaremos en el cumplimiento ni vacilaremos en la lealtad, porque no importa lo que nos suceda a nosotros y a los nuestros, a la sociedad y a la iglesia, o a las multitudes temblorosas del mundo cuyos corazones desfallecen de miedo, nuestros pies están puestos en lugares santos. Y tenemos la promesa de nuestro Redentor de que no seremos conmovidos. Recuerdo que de adolescente leí esto y pensé, esto como que sale de la nada. Son los 1800. Pasas la página, 1918. ¿Qué? ¿De dónde salió esto? Pero ahora, esta fue una época de muerte en el mundo. Absolutamente. Joseph F. Smith ha tenido mucha muerte en su vida. No solo perdió a su padre, pierde a su madre cuando tiene alrededor de 13 o 14 años. Esto es difícil. ¿Te imaginas que naces en medio del trauma de que tu madre está enferma y tu padre en la cárcel de Liberty? Tuvieron que cruzar las llanuras. Tuvo una madre increíble, pero luego ella muere. Eso es duro. Y lo hace tierno y duro a la vez. Me gusta que saca su determinación de su madre, diría yo. Va de misión en misión en misión. Es un alma valiente al servicio de nuestro Padre Celestial. Se mete en algunos problemas. Y su madre escribe en una carta, me preocupa con quién se está juntando. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado eso con todos nuestros hijos? Me preocupa el grupo con el que se junta en este momento. Pero cuando ella fallece, unos años después, él fue con un acompañante a esta misión en Hawái. Quería añadir algo a ti, Lori. Esto es de mi amigo David Wechurch. Escribió un artículo sobre Joseph F. Smith. Habla de la muerte de su madre. Su hermana Marta dice que tras la muerte de su madre, fueron cuidados por una mujer llamada Hannah Grinnells, amiga cercana de la familia. Joseph F. escribió, tras la muerte de mi madre, siguieron 18 meses peligrosos para mí. Era como un cometa o meteoro ardiente sin atracción o gravitación que me mantuviera equilibrado o guiara dentro de límites razonables. La evidencia, volviendo al Dr. Wechurch, está en el relato de un altercado con un maestro. Según su recuerdo, él y Marta estaban en clase cuando D.M. Merrick sacó una correa de cuero para castigarla. Al pedirle la mano, Joseph F. gritó, «No la azotes con eso». El maestro se volvió hacia el joven, pero el muchacho, aparentemente más fuerte, le dio una buena paliza. Sus acciones resultaron en su expulsión de la escuela. Aquí está la siguiente frase. El incidente con su maestro de escuela también pudo haber influido en Brigham Young para enviar a Joseph F. a una misión de proselitismo. Fue como a los 2 meses. Es una gran historia. Este chico tiene mucha energía. Envíelo a predicar el evangelio.
¿Te imaginas lo llaman apóstol y ese maestro dice, ese apóstol me dio una paliza de adolescente? Es un pensamiento gracioso. Sí que la tiene difícil, pero esa misión parece ayudarlo. Es interesante que en el declive de 30 meses que tiene, porque dura varios años, da 2 discursos sobre temas particularmente interesantes. Da un discurso en 1916 en la Conferencia General llamado En la presencia de lo divino. En él habló de la cercanía del mundo de los espíritus. Justo de lo que hemos estado hablando, y del interés y la preocupación por nosotros de quienes han fallecido. Luego da un discurso en 1918 llamado El estado de los niños en la resurrección. Obviamente sabemos en qué está pensando con esto. Habla de que los niños mortales son seres inmortales, espíritus que continúan viviendo y progresando más allá del velo. Él reafirma las enseñanzas de José Smith, nuestro primer profeta. Los niños saldrán de la tumba como niños, serán criados y educados hasta la madurez física por padres dignos. Luego dice esto es en el Improvement Era. Me encanta esta cita. Dice, cito, oh, qué feliz he sido con estos niños, y qué feliz seré de encontrarlos en el otro lado. Todo esto está realmente en su mente incluso antes de ese periodo de 5 meses en el que dice, he permanecido en oración y en comunicación con el Espíritu. Pero eso nos lleva a los versículos 1 al 5. John. Fíjense que creo que lo que él describe en estos versículos es realmente un patrón para la inspiración en nuestras propias vidas. Creo que si siempre nos decimos a nosotros mismos, ya saben, el único momento en que recibo inspiración es cuando estoy en la ducha, puede que estemos demasiado ocupados. Quizá hacemos mucho. También me inspiro en la ducha, es un mensaje para mí misma. Estoy muy ocupada. ¿No es interesante que esto pase al quedarse quieto, meditar en la expiación y pensar en las escrituras? Piensa en ellas antes de profundizar. Así que John, si quieres leer los primeros 5 versículos. Sección 138. Versículo 1. El día 3 de octubre del año 1918, me hallaba en mi habitación meditando sobre las Escrituras y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo, y el grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo en la venida del Redentor al mundo, a fin de que el género humano fuese salvo, mediante la expiación de Cristo y la obediencia a los principios del Evangelio. Mientras me ocupaba en esto, mis pensamientos se tornaron a los escritos del apóstol Pedro a los santos de la iglesia primitiva esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia y otras partes de Asia, donde se había predicado el Evangelio después de la crucifixión del Señor. Esto es exactamente donde estábamos leyendo. Así que ya hemos hecho referencia a que este es Pedro dirigiéndose a los santos en estas diversas partes de Asia. Esto es lo que él oye. Sigamos. Creo que esto establece el patrón para la revelación. Si realmente queremos comulgar con el Espíritu, debemos tomarnos tiempo para estar en silencio, meditar y escuchar. Necesito hacer un pequeño reconocimiento a la doctora Rosalind Welch, John. Ha sido una verdadera bendición hacer este programa, porque la gente dice cosas que cambian por completo tu perspectiva. Ella dijo, el texto es un trampolín. Es un lugar al que puedo ir para encontrarme con el Señor. Puedo hacerle mis preguntas allí. Él puede responder sobre cualquier tema usando el texto para abrir mi mente, tocar mi corazón y compartir ideas. No es saber a dónde ir en las Escrituras, ¿verdad? O no sabría a dónde ir. Solo entra. Absolutamente. Realmente es una forma hermosa de tratar de buscar revelación. Shank, si no te importa leer los versículos del 6 al 10. Sección 138. Abrí la Biblia y leí el 3º y el 4º capítulo de la primera epístola de Pedro. Oye, eso lo hicimos nosotros. Mientras leía, quedé impresionado con los pasajes. Versículo 7. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber, 8, fueron salvadas por agua porque por esto también ha sido predicado él. Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. ¿Por qué crees que menciona a Noé, los tiempos de Noé? ¿Qué sabemos de los tiempos de Noé?
Muy buen punto. Realmente no hay nada más inicuo que eso. O sea, nuestro entendimiento es que ni siquiera se podía criar hijos porque había mucha iniquidad alrededor. Y sin embargo, ese es el ejemplo que él menciona. Pedro está mencionando a Noé. Y mi pensamiento al respecto es, si la gente de la época de Noé está entre los que están siendo enseñados, ¿no nos da eso esperanza para nuestros seres queridos que podrían parecer muy, muy lejos del camino? Realmente nos da una esperanza viva. Pedro está hablando de Noé, de esta época específica de Noé. O sea, está diciendo que solo 8 pudieron ser salvados. Luego, en el versículo 11, leemos, mientras meditaba en estas cosas que están escritas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de los muertos, pequeños así como grandes. ¿Por qué se incluye eso? ¿Por qué incluye que vea a los pequeños y a los grandes? Si fuiste grande en esta vida, si fuiste pequeño en esta vida, todos estamos allí juntos. Quizás nos está mostrando que todas las cosas que creemos que importan, al final todos terminamos en el mismo lugar. Estaban reunidos en un solo lugar, una compañía innumerable de los espíritus de los justos. Él ve a los justos. Estos son los que se han sacrificado a semejanza del Hijo de Dios, que habían sufrido tribulación en el nombre de su Redentor, y todos estos habían partido de la vida mortal, en el versículo 14. Todos estos habían partido de la vida terrenal, firmes en la esperanza de una gloriosa resurrección mediante la gracia de Dios el Padre y de su Hijo unigénito, Jesucristo. Versículo 15. Di que estaban llenos de gozo y de alegría, y se regocijaban juntamente porque estaba próximo el día de su liberación. Estaban esperando. Estaban esperando el advenimiento del Hijo de Dios al mundo de los espíritus para declarar su redención de las ligaduras de la muerte. ¡Qué maravilla ver eso! ¿Te imaginas verlo? Están esperando. ¿Por qué esperan? Dice que su polvo dormido será restaurado perfectamente, hueso a hueso, tendones y carne sobre ellos, el espíritu y el cuerpo unidos, para nunca más ser divididos, para recibir gozo. Es un momento emocionante. Van a reunirse con su cuerpo. Es ver al Salvador, el advenimiento del Hijo. Y creo que es interesante que les enseñe el Evangelio eterno. La doctrina de la resurrección, la redención de la humanidad de la caída y de los pecados individuales bajo arrepentimiento. Es una nueva revelación, lo sabemos por Pedro. El versículo 20 es nuevo. No lo sabíamos. ¿Lees el versículo 20? Mas a los inicuos no fue, ni se oyó su voz entre los impíos y los impenitentes que se habían profanado mientras estuvieron en la carne. No fue entre los inicuos. La primera vez que leí eso, pensé, bueno, qué interesante. Porque en la vida, ¿no iba el Salvador siempre entre las almas afligidas? Esa era su misión. Parece que eso podría ser incluso misericordioso. Cuando estás en un lugar oscuro y entra una luz, es como que te apunten una linterna a la cara. No ayuda. De hecho, me gusta mucho eso. Es interesante que Joseph F. se maraville. Dice en los versículos 25 al 30, dijo, me maravillé, porque yo entendí que el Salvador había pasado unos 3 años ministrando a los judíos y a los de la casa de Israel, tratando de enseñarles el Evangelio eterno y llamarlos al arrepentimiento. Y luego dice en el siguiente versículo, fueron pocos los que escucharon su voz. Muy pocos realmente escucharon y se regocijaron en su presencia y recibieron la salvación de sus manos. Realmente estamos hablando del Salvador desde el momento de su muerte hasta su resurrección, que técnicamente siempre decimos 3 días, pero es como la mitad, así que son como 2 días y medio. Él está pensando, ¿cómo pudo haber pasado algo realmente en tan poco tiempo? Incluso cuando estuvo en la tierra 3 años, y tan pocos realmente escucharon. Dice en el versículo 27, pero su ministerio entre los que habían muerto se limitó al breve tiempo que transcurrió entre la crucifixión y su resurrección. Y en el versículo 28 también de la sección 138, dice, cita, y me causaron admiración las palabras de Pedro, en donde dice que el Hijo de Dios predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, y cómo le fue posible predicar a esos espíritus y efectuar la obra necesaria entre ellos en tan corto tiempo. Y me maravillé. Lo está pensando de nuevo.
y en mi admiración, fueron abiertos mis ojos y se vivificó mi entendimiento, y percibí que el Señor no fue en persona entre los inicuos ni los desobedientes que habían rechazado la verdad, para instruirlos, sino que organiza sus fuerzas. Uy, aquí es donde se pone bueno. Él organiza sus fuerzas. Tengan en cuenta que estamos en la Primera Guerra Mundial, o al menos acercándonos al final de la Primera Guerra Mundial. ¿Y a quién elige? Elige a los grandes y poderosos nobles para ser los que fueran entre sus hijos e hijas, que nunca oyeron el mensaje o no lo eligieron a él. Él provee otra manera. Y esta es una manera genial, porque creo que si Eva apareciera y empezara a enseñarme, yo diría, sabes, puede que haya algo de cierto en esto. Creo que es hermoso. Así que tenemos que leer esta parte. Me encanta esta parte. ¿Alguno de ustedes quiere leer del 30 al 32? Versículo 30. Dice, más de aquí, organizó sus fuerzas y nombró mensajeros de entre los justos, investidos con poder y autoridad, y los comisionó para que fueran y llevaran la luz del Evangelio a los que se hallaban en tinieblas, es decir, a todos los espíritus de los hombres, y así se predicó el Evangelio a los muertos. Y los mensajeros escogidos salieron a declarar el día aceptable del Señor, y a proclamar la libertad a los cautivos que se hallaban encarcelados. Sí, a todos los que estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados y a recibir el Evangelio. Así se predicó el Evangelio a los que habían muerto en sus pecados, sin el conocimiento de la verdad, o en transgresión por haber rechazado a los profetas. Estamos aprendiendo que hay una oportunidad en el mundo de los espíritus para aquellos de nosotros, y sé que somos muchos, que estamos casi, en cierto modo, torturados con la idea de qué va a pasar con estas personas que amamos. No solo qué va a pasar con estas personas que amamos, ¿qué va a pasar con sus hijos? ¿Y qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué consuelo hay en que existe un plan para las personas que eligen no seguir en esta vida? No sé si se podría conseguir algo más misericordioso que eso. Creo que es interesante que muchas religiones piensen en un Dios soberano, un Dios todopoderoso, como un Dios severo. Pero, ¿podría haber algo más tierno que? A aquellos de ustedes que no me eligieron, ¿les envío a los grandes y poderosos nobles para traerlos de vuelta? Quizás una de las cosas más hermosas. Como madre que se preocupa por sus hijos, soy madre. Me preocupo por mis hijos. Lo veo en los corazones de las mujeres que me rodean. Lo veo en mi familia. Lo escucho en los susurros de mujeres a otras mujeres. Y estoy segura de que también ocurre con los hombres. En realidad, no lo sé. ¿Los hombres hablan de estas cosas? Creo que sí. Pero ciertamente las mujeres sí. Es un dolor, una preocupación y una inquietud verdaderos y crudos que pueden volverse absorbentes. Creo que es realmente asombroso. Uno se siente tan agobiado por la culpa de, ¿qué podría haber hecho diferente? ¿Qué debería haber hecho diferente? Debería haber tenido la noche de hogar con más regularidad. Debería haber sido mejor en la lectura de las Escrituras. Y la culpa puede volverse paralizante. Y esa no es la manera del Señor. No es la manera del Señor. Y eso es lo que Él nos dice, dejen de castigarse. Podrías haberlo hecho mejor. Probablemente. Pero no te preocupes, querida hija o hijo, hay algo preparado para aquellos a quienes más amas. Y no te preocupes, estoy enviando a lo mejor de lo mejor para ir a rescatar a tus seres queridos y enseñarles. Sí, tienen que venir al Señor. Tienen que arrepentirse. Tienen que ser obedientes. Tienen que ser enseñados. Tienen que aceptar. Debería consolar nuestros corazones a todos los que estamos preocupados por seres queridos que se están alejando. Sí, como decías, para aquellos que se culpan con remordimientos y debería haber, podría haber, hubiera. Quiero añadir una palabra a una escritura muy conocida. De hecho, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de mis hijos. Y pasando a segunda de Nefi, y yo puedo efectuar mi obra. Me encanta. Es su obra. Y vaya, no lo planeó muy bien. Sí. Cuando oyes quienes están reunidos entre ellos en el 38, entre los grandes y poderosos que estaban reunidos en la vasta congregación de los justos estaban el padre Adán, el anciano de días y el padre de todos, y nuestra gloriosa madre Eva. Y, algo muy importante, con muchísimas de sus hijas fieles que habían vivido a lo largo de las edades y que adoraban al Dios verdadero y viviente. Hay cosas realmente maravillosas allí, y voy a dedicar un tiempo a hablar de Eva, pero quiero seguir enumerando nuestra increíble lista de mujeres grandes y nobles.
Debo decir que esto significa que Eva también recibió poder y autoridad, porque él claramente dice que sus huestes estaban investidas de poder y autoridad, y que Eva y estas hijas fieles tenían ese poder y autoridad, y están entre las grandes, poderosas y nobles. Pero vamos a volver a Eva, porque voy a dedicar bastante tiempo a hablar de Eva. Tengo que seguir con los demás: Abel, Set, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, Elías, Malaquías, Elías el profeta, los profetas nefitas, José Smith, el padre, Hiram Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff. No teman, hijos míos. Acabo de enviar a los humanos más asombrosos, bien entrenados, mejor organizados, mejor equipados, más inteligentes, más agudos, más leales y asombrosos para vivir en esta tierra para salvar a sus seres queridos. Él simplemente añade ahí, y todos los profetas del libro de Mormón. Añade a todos esos profetas. Espera, ¿qué? Y están allí para traer de vuelta a sus amados hijos. No quiere vernos sufrir y llorar. No quiere vernos mirar a nuestros hijos como un proyecto crónico de decepción. Ese podría ser el título de mi autobiografía. Él está diciendo, lo entiendo, de verdad. Quieran a sus hijos. Amen a sus seres queridos. Ámalos por lo que son. Entonces, no piensen más que les han decepcionado ni que sus generaciones van a fallar. Tengo un plan. Quiero compartir una experiencia que tuvo mi esposo. Tengo un esposo maravilloso, Christopher Wilkinson, que es un converso a la iglesia. Me pregunto qué pensó su bisabuela Brown cuando su hija decidió no ir más a la iglesia. Su bisabuela Brown, tengo su Biblia en mi escritorio en mi sala de estar. Tiene todas sus fechas de nacimiento y de defunción. Pero la bisabuela Brown, estoy segura de que lamentó que su abuela dejara de asistir. Estoy segura de que se preocupó. ¿Y sus hijos? Tenemos fuerzas poderosas entre nosotros a este lado del velo. Y esas fuerzas poderosas fueron y rescataron a mi esposo. Aquí está, generación tras generación tras generación después. ¿Y qué pasa? Tiene amigos increíbles que lo invitan al seminario. Tiene una novia que insistió, tienes que tomar las charlas misionales. Él dijo que solo podía el domingo, seguro de que los mormones no trabajaban. Ella aceptó y dijo que podían hacerlo. Pero su historia es tan dulce y tierna. Él no sabía cómo orar. Se había perdido. Él no sabía cómo orar. Así que tomó esas primeras charlas seguro de que sería suficiente para contentar a su novia. Ella tenía una familia increíble. Tengo que reconocer a esa familia. Realmente hicieron un buen trabajo al traerlo al Evangelio, o al menos influenciarlo hacia los misioneros. Lo más hermoso es que, no sé en qué charla fue, le dijeron, ahora tienes que orar y preguntar si debes bautizarte. Y el primer pensamiento de mi esposo fue, ni siquiera sé cómo orar. Pero le dieron una tarjeta de oración, y leyó la tarjeta de oración. Y cuando llegó a la parte de, ¿debo bautizarme? Ese espíritu de Elías. Creo que es eso, todo eso. Descendió sobre él. Dijo que fue lo más, nunca había tenido un sentimiento, jamás. La abuela Brown sonrió desde el cielo. Él se levantó y dijo, creo que me bautizaré. Debo contarles a mis padres que tomé las charlas. Pero su historia no termina ahí. Un año después, decidió que quería ir a una misión. Y fue y se lo dijo a sus padres, que fueron muy amorosos cuando se bautizó. Son personas maravillosas. Pero cuando fue y les dijo que quería ir a una misión, lo sentía con mucha fuerza. Estas hermanas se habían tomado tiempo de su propia vida para venir a enseñarle el Evangelio, enseñarle a orar, enseñarle todas estas cosas. Ellos le dijeron, no estamos seguros con eso de la misión. Tus amigos no van a estar ahí para ayudarte, y nosotros no vamos a apoyar una misión. Y él, desanimado, fue a ver a su obispo y le dijo, obispo, no tengo un fondo misional. No he ahorrado desde que era un niño para ir a una misión. Y ese increíble obispo le dijo, oh, no te preocupes. Tenemos mucha gente que donará para que puedas ir a una misión. Y le hizo una promesa. Le dijo, te prometo que si vas, bendecirá a tu familia inmensamente. Y para el final de tu misión, tus padres estarán apoyando tu misión. Y él dijo, ¿sabes qué? Se rió un poco. No conocen a mis padres. No estoy seguro de que alguna vez vayan a estar de acuerdo con esto de la misión. Poco después, su padre fue a recogerlo, lo llevó a Mr. Maxi le compró trajes y equipaje.
Imaginen, es tu hijo y ni siquiera sabes qué pensar de lo que hará. Ese es un padre amoroso. Lo llevó y lo apoyó en su misión. Mientras él está sirviendo, los misioneros tocan la puerta de su mamá. Ella les dice, no estoy interesada, pero quiero saber de mi hijo. Pasen y siéntense. Se reúnen con ella seguido. Su gemelo se reúne con los misioneros. Su gemelo se bautiza mientras él está en la misión. Y su madre voló para verlo y fue el último bautismo de su misión. Él bautizó a su mamá, pero la abuela Brown. De seguro ella vio esa hermosa obra avanzar y salvar aquello por lo que se preocupaba, esas futuras generaciones. Nosotros tenemos tropas increíbles aquí, pero también tenemos tropas increíbles allá. Tengamos paz en lo que nuestro hermoso y amoroso Padre Celestial ha dispuesto para nosotros. Y tengamos paz, de verdad tengamos paz. He visto esto en seres queridos que tengo. Sienten la decepción de los padres. ¿No puedes ver nada bueno de lo que hago? ¿No puedes ver lo bueno en mí? No soy solo un proyecto perdido. Creo que tenemos que hacer nuestra parte como seres queridos y padres de amarlos. Mostrarles el amor de nuestro Padre Celestial. Porque Él tiene a sus tropas en su lugar. No podemos ver a nuestros seres queridos que se han alejado como una decepción. Muéstreles el amor que sus padres celestiales tienen por ellos, que su Padre Celestial tiene por ellos. Creo que muchas veces como padres, los tratamos mal por miedo. Tenemos miedo. Y lo que nos has enseñado puede calmar nuestro miedo. Va a estar bien. Puede que tengan un camino difícil, pero todos lo hemos tenido. A veces, como padres, olvidamos que pasamos por nuestras propias etapas difíciles. Me acuerdo de Larry Dahl. John, no creo haberte contado nunca esta historia. Cuando era niño, quemó un granero. Ya de adulto, uno de sus hijos rompió una ventana y él fue a regañarlo. Entonces su esposa le dijo, las ventanas son más baratas que los graneros. ¡Qué gracioso! Es como, recuerda, tú también anduviste por ese camino. ¡Ay! Si tan solo tuviéramos un libro sobre un padre con 2 hijos rebeldes y tal vez sobre un rey con 4 hijos que no solo han dejado la iglesia, sino que están tratando de destruirla. Si tan solo tuviéramos un libro sobre otro padre, ya ven a dónde voy. Con todo el sentimiento de un padre tierno, Ley. Lamán y Lemuel saben que pueden volver. El hijo pródigo sabe, lo primero que piensa es, iré a mi padre. Él sabe que puede volver. Hay un elemento de, ¿estás bien? Lo resolverás. Yo lo resolví y tú también lo harás. Y aquí estaré. Hace un par de semanas, un hombre llamado Ben Tingey, el hijo de nuestro presidente, destaca. Una familia encantadora. Se levantó y en su discurso, al final, dijo, todos hemos oído ese dicho de que solo eres tan feliz como tu hijo más triste. Pero luego dijo, eso no podría ser cierto. Miren a nuestro Padre Celestial. Él personifica el gozo. ¿Y cuántos de sus hijos están descarriados? Jacob capítulo 5, favorito de Hank, trata la alegoría de Cenó sobre olivos y responde una pregunta. Es la respuesta a la pregunta al final de Jacob 4. ¿Cómo es posible que estos, después de haber rechazado al verdadero Redentor, o sea, no llama eso la atención de todos, puedan edificar sobre él? Bueno, déjenme decirles lo que dijo Cenós. Hay un señor de la viña que sabe cuándo venir, cuándo visitar, cuándo podar. Él sabe exactamente cómo producir fruto. Él hace todo por su viña. ¿Qué más se pudo hacer por mi viña? Pero nunca se rinde. Sí, envía a sus tropas. Envía a sus tropas. Así es. Me encanta. Creo que es perfecto. Encaja maravillosamente aquí. Gracias. Nuestra gloriosa madre Eva y sus hijas. ¿Por dónde empezamos con eso? Si eres una de las mujeres que viven en esta época y escuchas esta visión, porque reimprimieron esta visión en básicamente todas las publicaciones. La Improvement Era, la revista de la Sociedad de Socorro, la Young Women's Journal. Se imprime en el Deseret News. También se imprime en la revista de la Sociedad Genealógica de Utah o algo por el estilo. Se imprime en todas partes. Así que la gente leía esto. Leían esto. Estamos entre los grandes y poderosos nobles. Ahora, las primeras mujeres santos de los últimos días sabían esto. Yo creo que lo sabían. Habían estado escribiendo sobre Eva y artículos sobre estas mujeres que descendían, sus hijas que descendían. Me gusta llamarlo una cadena de mujeres iluminadas. De hecho,
Hice un gráfico que ustedes tienen que muestra esta idea. Obviamente es un gráfico gracioso que he hecho, pero muestra cómo estas primeras mujeres santos de los últimos días escribían mucho sobre estas mujeres. Tenían un periódico antiguo llamado el Women's Exponent. Escriben muchos pensamientos e ideas. Comienza en 1872. Se convierte en la revista de la Sociedad de Socorro. Están buscando, están indagando. Quieren, creo que en sus escritos, que se reconozca a estas mujeres. La hija de Emmeline B. Wells, Annie Cannon, escribe un artículo que he traído. Tengo una copia del artículo del Women's Exponent aquí. En él, Annie está celebrando, y esta es una serie de artículos que publican ella y su madre. Y están celebrando estas gloriosas hijas de Eva. Habla de Eva, la madre de todos los vivientes, Sara, Rebeca, Miriam, Ruth, Hulda, la reina Esther. Menciona a María y Marta. Habla de Lucy Mack Smith. Habla de Hipatia, que era erudita en la filosofía griega antigua. Habla de Safo, una musa griega. Hablan de la reina Isabel de Inglaterra, Catalina II de Rusia. Pasan por la reina Victoria, hasta llegar a ejemplos más modernos de Margaret Fuller, Julia Ward Howe, Lucy Stone y Susan B. Anthony. Hasta llegar a nosotras. Dice en el último párrafo, ahora es el momento de que las mujeres más jóvenes, en verdad, se presenten y tomen las riendas. Y no deben cansarse de hacer el bien. El camino se ha abierto por circunstancias adversas. Ahora, bajo la luz mundial y con nuevas ventajas, pueden alcanzar la meta por la que estos nobles personajes se han esforzado. Me encanta que ella esté haciendo un llamado y diciendo, miren, ustedes son parte de esta cadena de hijas de Eva, estas mujeres gloriosas que han existido a lo largo de los tiempos. Y ahora nos toca a nosotras continuar con eso. Escribieron mucho sobre Eva y estas mujeres de la Biblia como si estuvieran buscando e indagando y queriendo saber más sobre ellas. Emmeline escribirá una serie en la que compara a las mujeres de su tiempo con estas mujeres, estas hijas de Eva. Tengo aquí un par de ejemplos. En 1908, presidente general de la Sociedad de Socorro cuando Joseph F. Smith tiene su visión. ¿Imaginan leerla por primera vez? Eva y sus gloriosas hijas. Ella está pensando, he estado tratando de escribir sobre esto durante todos estos años y hablarles de estas gloriosas hijas y lo que tienen que aportar y lo importantes que son. Quiero que sientan el espíritu de este pasaje en el que toma a estas mujeres que la rodean, que ha conocido en su vida, y dice, tenemos este gran legado de nuestra madre Eva, una herencia divina de nuestro Padre Celestial. Heredamos estos hermosos rasgos. Esta es una serie de artículos llamada Mujeres Santo de los últimos días del pasado. Y ella escribió varios de estos. Y escuchen lo que dice. Sina Diantha Huntington Young, como la Madonna, era la encarnación de todo lo más hermoso de la maternidad. Mary Isabella Orme, como Débora de la antigüedad o la reina Isabel, instituyó reformas. Leonora Cowster Cannon Taylor y otras fueron heroínas para la dispensación final. Phoebe Whitmer Carter Woodruff tenía sangre de conquistadores. Juana de Arco también era de las que siempre escribían. El alma de Lucy Mack Smith se veía en sus ojos. Tenía dones proféticos y podía bendecir y sanar. Amma Smith era noble, reina en su hogar. Eliza R. Snow era poetisa cuyo estilo recordaba al hebraico. Y esto es increíble porque ya hemos hablado de Mary Fielding Smith. Escuche lo que dice sobre Mary Fielding. Oh, es exactamente lo que esperan. Mary Fielding Smith era una figura imponente, con una especie de porte marcial, el porte de una mujer que podría dirigir un ejército a la batalla. Era una madre de Israel tan heroica como las madres espartanas. ¿Qué legado tenemos de Eva? Nosotras somos esas hijas. ¿Nos damos cuenta? Nuestro amado profeta que acaba de fallecer. Estoy convencida de que toda mujer de la Iglesia necesita leer este discurso. Se llama La influencia de la mujer. En él, el presidente Russell Nelson dice lo siguiente, cito, las mujeres han estado en el centro del plan de nuestro Padre Celestial desde el principio de los tiempos. El plan de salvación de Dios dependía de las acciones heroicas de dos mujeres valientes. Eva, la madre de todos los vivientes, y María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una gran imagen que hizo una monja.
Tenemos a Eva sosteniendo la manzana. Tiende la mano a través de generaciones de tiempo a una de sus hermanas, María, y coloca su mano en el vientre de María. Esto es increíble cuando te fijas en la parte inferior de la imagen. Aquí está la serpiente. Fíjense que el pie de María, en su vientre está el Salvador, esa es la clave. El Salvador está en su vientre. Y su pie está aplastando la cabeza de la serpiente. Nos muestra que el Padre Celestial ama a sus hijas. Sé que también ama a sus hijos. Él ama a sus hijos. Podemos buscar dones divinos. Eso es parte de nuestra herencia incorruptible. Sé que es un tema completamente diferente. Pero, ¿podemos saber a dónde vamos si no sabemos realmente quiénes somos? Somos hijos e hijas de padres celestiales que nos aman. Para que podamos entender el tierno plan que han establecido y lo que han dispuesto para nuestros seres queridos, para salvarlos con las tropas y a dónde vamos todos. El presidente Nelson continuó diciendo, cito, hermanas, tienen una investidura divina o una herencia divina que les permite literalmente cambiar vidas. Esto es particularmente cierto cuando participamos en el mandato divino de recoger a Israel. Cada vez que ayudamos a alguien a encontrar la senda del convenio y permanecer en ella, recogemos a Israel. Nadie lo hace mejor que ustedes como madres, líderes, maestras, hermanas y amigas. Preparan a las futuras generaciones de la Iglesia y del mundo del Señor. ¿Qué aprendimos de esa visión? Estamos del otro lado, como parte de esas grandes y poderosas tropas nobles. El presidente Dallin H. Oaks dio un discurso en la conferencia de octubre de ese año, titulado El Gran Plan de la Felicidad. Él dijo, algunos cristianos condenan a Eva por su acto, concluyendo que ella y sus hijas están marcadas por ello. No los santos de los últimos días. Guiados por la revelación, celebramos el acto de Eva y honramos su sabiduría y valentía en el gran episodio llamado La Caída. Así que no solo vemos en el versículo 39 a nuestra gloriosa madre Eva, sino que me encanta que le siga la frase con muchas de sus hijas fieles. No conozco tan bien la historia mundial, pero me he preguntado, ¿la feminidad en general sufrió por esta idea errónea sobre Eva? Absolutamente. La maldición de Eva. Eso entonces dio una razón para que las mujeres fueran subyugadas. Esto ha afectado el trato hacia las mujeres durante miles de años. Me gusta escuchar a los evangélicos hablar sobre la Biblia porque son muy animados. Y cuentan una historia bíblica y puedes recordarla en tu mente. Un día estaba escuchando y los oí hablar sobre Eva. Y eso me rompió el corazón. Casi hizo que no quisiera volver a escucharlos porque pensé, ¿cómo pueden estar tan equivocados en la forma en que piensan sobre Eva? Solo quiero compartir algo con ustedes que creo que es increíblemente poderoso. Y viene de Helen Mar Kimball Whitney en 1884. Ellos estaban en el punto más alto de la persecución por la poligamia. Quiero que escuches lo que ella escribe para La Nación en general en el Cincinnati Enquirer, que en realidad era una publicación bastante grande para la época. De nuevo, esto es 1884, Cincinnati Enquirer, para La Nación en general, ¿qué les dice ella? Ten en cuenta que las mujeres en el siglo XIX están lidiando con preguntas sobre la reforma. ¿Cómo podemos mejorar la vida de las mujeres? No están hablando de nada radical. Hablan de cómo salir de matrimonios abusivos si estamos en ellos, ser dueñas de propiedades y obtener el derecho al voto. Son derechos muy básicos. Y las defensoras de los derechos de las mujeres del siglo XIX saben que tienen un verdadero problema con la concepción de Eva. Están tan desconcertadas por eso. Piensan, ¿cómo vamos a arreglar esto? Tenemos que arreglar la concepción de Eva. Van a intentar reescribir la Biblia en 1890, la Biblia de las mujeres, Elizabeth Cady Stanton, para tratar de cambiar la concepción de Eva. Pero, ¿no es interesante que 6 años antes de que comience ese proyecto, en realidad, no tengo el marco de tiempo exacto del proyecto de la Biblia de la mujer conmigo, pero es más o menos en la década de 1890. Ellen Mark Kimball Whitney escribe esto a La Nación en general. Cito, si no tuviéramos nada más que la traducción actual de su Biblia de la cual depender, estaríamos tan perdidos respecto al Evangelio y nuestro estado futuro como parece estarlo el resto del mundo. Y quiero que escuchen esto. Quiero que le escuchen testificar sobre el profeta José Smith aquí. Esto sucede una y otra vez. Para las mujeres de hoy que se preguntan sobre el profeta José Smith, sus primeras hermanas lo conocieron. Ellas testifican de él una y otra vez,
de cómo la restauración del Evangelio trajo bondad y progreso para las mujeres en sus vidas. Eso es, un poco sobre lo que estoy escribiendo en una pequeña parte de mi libro. Quería decir esto. Ella continúa diciendo, y debo mencionar que Helen Mark Kimball Whitney fue una de las esposas selladas a José. Ella conocía a José. Es interesante que mucha gente como que ataca su historia, pero ella conocía a José. Ella no se está quejando de haber sido sellada a José. De hecho, ella continúa y dice, las revelaciones que nos fueron dadas a través del profeta José Smith arrojan nueva luz sobre las Escrituras, y mucho de lo que antes era letra muerta ahora puede interpretarse, y por lo tanto tenemos una visión más coherente e iluminada de las Escrituras, que antes de esto era un libro sellado. Ella está hablando del Libro de Mormón. Ella continúa diciendo que, en esto, hablando de la traducción del Libro de Mormón por José Smith, no encontramos ninguna crítica hacia Eva. La visión lo confirma. La visión de Joseph F. también lo confirma. Pero encontramos lo siguiente entre las últimas palabras que Leí le dijo a sus hijos cuando estaba débil y tembloroso por la edad. Y ella cita segundo Nefi 2, versículos 22 y 23. Cito, pues, he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén. Y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre, sin tener fin. Y no hubieran tenido hijos. Fin de la cita. Ella está diciendo que el Libro de Mormón aclara la necesidad de que Eva participara. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Y continúa citando el versículo 24. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. 25 Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Este es un principio radical y único de los santos de los últimos días. El resto de las mujeres están tratando de averiguar cómo podemos reescribir la Biblia en el infierno y Marte como la tenemos. Está justo aquí. He pasado años estudiando la historia de las mujeres, y ahora, después de todo ese recorrido, puedo testificar desde lo más profundo de mi corazón, y esto se pasa por alto con tanta frecuencia. Cuán hermosa fue la restauración del Evangelio para las mujeres. Realmente lo consideran parte de traer progreso a las mujeres. Lo relacionan con mejorar sus vidas. Testifican del profeta José Smith una y otra vez. Y aquí está, esta concepción que ha traído la subyugación de la mujer desde el principio de los tiempos. El Libro de Mormón lo explica claramente. Estás equivocado en esto. La visión de Joseph Fielding Smith consolida esta idea. ¿Sabes? Creo que es realmente genial que Susie Young Gibbs tenga una relación especial con Joseph F. Smith. Él vendrá a su casa unos días después de haber recibido la visión y le contará sobre ella y le permitirá leerla. Cuando se publica en la revista de la Sociedad de Socorro en enero es cuando la imprimen. Ella escribe algunos comentarios sobre sus pensamientos como mujer al leer esta visión, lo que pensó de ella y cuáles eran sus ideas en ese momento. De nuevo, esta es Susie Young Gibbs. Ella es la hija de Brigham Young. Y la volvieron a imprimir en la revista, y la tengo aquí. También está en el manual Ven, sígueme de esta semana. Así es. Lisa Ausentier escribe un excelente artículo sobre esto junto con Susie Young Gibbs que todos deberían leer. Pero al final de esto, después de que han impreso la visión, ella añade su propio comentario sobre lo que leyó. Ella dice, cito, varios puntos de esta revelación celestial llaman la atención de inmediato al estudiante. Las mujeres se sienten naturalmente reconfortadas con la referencia a nuestra gloriosa Madre Eva y muchas de sus hijas fieles, mencionadas como asistentes en la labor de preparar a los espíritus de los muertos para recibir el Evangelio. Esto es inusual. La mención de los trabajos de las mujeres al otro lado, junto con la visión directa de ellas asociadas con profetas y ancianos antiguos y modernos, confirma el noble estándar de igualdad entre los sexos, que siempre ha sido una característica de esta iglesia. El mensaje principal de la visión para el pueblo es un llamado claro para que despierten ante la necesidad inmediata de velar por sus muertos. Qué felices están las miembros de la Sociedad de Socorro al recordar sus recientes grandes actividades y estudios en genealogía. Han estado estudiando genealogía en su revista de la Sociedad de Socorro. Ella continúa diciendo que la genealogía es un complemento necesario para la obra del templo. Y más allá. Con toda humildad, damos gracias a nuestro Padre Celestial de que los cielos estén abiertos. La visión es para su portavoz, a quien le ha declarado que tales verdades deben llegar. Qué cierre tan maravilloso marca esta visión para la larga y extraordinaria labor del presidente Smith. Que el pueblo, y especialmente nuestras hermanas,
Respondan plenamente a esta manifestación celestial. ¿A qué está desafiando ella a las hermanas? Haz la obra genealógica. Esa era su pasión. Ella escribe un libro de apellidos para ayudar con esta labor. Ella insiste constantemente en que tenemos que mantener la genealogía en los manuales. Tenemos que ir y hacer esta obra del templo. Es un llamado urgente para que vayamos y hagamos nuestra parte. No dejo de pensar en esto. Qué pregunta tan interesante para hacer. ¿Quién echó la culpa a Eva y quién la sacó y la puso en un trono? Está justo aquí. Absolutamente. Maravilloso. Me gustó lo que dijiste ahí, Lori. La restauración aclaró la verdad sobre Eva y las mujeres. Y las mujeres y sus hijas fieles. Sí, Sí. Como estudiosa de las mujeres santos de los últimos días, debes leer sus escritos. Di cómo testificaron del profeta José Smith, y de seguro tu corazón se ablandará si tienes algún problema. Ahí está, lo mucho que significó para ellas en sus vidas. Cuando la gente me dice, tú estudiaste la historia de las mujeres en la iglesia, seguro que eso es difícil de hacer. Les aseguro que ha sido hermoso. Mi testimonio se fortalece con sus palabras. Ellas lo conocieron. Vivieron con él. Ellas testifican de él. De ninguna manera piensan que José Smith haya hecho daño, sino que solo trajo progreso y bondad a las mujeres. De verdad creo que eso se malinterpreta. De verdad creo que eso se malinterpreta. Eso es lo que las mujeres deben buscar. Es interesante. Ves mucho diálogo sobre José Smith y la poligamia, pero rara vez miran lo que dijeron las mujeres. quienes realmente lo conocieron. Sí, ¿por qué no ven lo que dijeron las mujeres? Ellas amaban a su profeta. Yo amo al profeta José Smith. Sé que él fue un profeta de Dios. Creo que esta restauración sí trajo avance y progreso para la mujer. Ya dijimos, John, nos ofendemos por quien ni escuchamos. Sí, Entonces, leamos lo que ellas dijeron antes de decirle lo oprimidas que estaban. Lori, terminamos aquí. Llévanos al final de la sección 138. Creo que es muy importante que terminemos con los versículos 53 al 60. En realidad, todo esto no sirve de nada si no hacemos nuestra parte. Hemos tenido un profeta que ha testificado y nos ha dicho una y otra vez, tu vida cambiará al asistir al templo. Tienes que participar en esta obra. Aquí está. Así que leamos. ¿A alguno le gustaría leer del 53 al 60? sección 138, comenzando en el versículo 53. Cito, el profeta José Smith y mi padre Hiram Smith, y Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff y otros espíritus electos que fueron reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos, a fin de participar en la colocación de los cimientos de la gran obra de los últimos días. 54 incluso la construcción de templos y la efectuación en ellos de las ordenanzas para la redención de los muertos. También estaban en el mundo de los espíritus. 55 observé que también ellos se hallaban entre los nobles y grandes que fueron escogidos en el principio para ser gobernantes en la iglesia de Dios. 56 aún antes de nacer, ellos, con muchos otros, recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus, y fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor a obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. 57 vi que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención, mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. 58 los muertos que se arrepientan serán redimidos, mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. 59 y después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones, y sean lavados y purificados, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de salvación. 60 tal fue la visión de la redención de los muertos que me fue revelada, y yo doy testimonio, y sé que este testimonio es verdadero, mediante la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así sí. Amén. Wow, El final habla por sí solo. Es tan hermoso. La obra del templo, comprometámonos. Nuestro Padre Celestial ha enviado sus tropas, tanto de este lado como del otro lado del velo. Tengamos ánimo y tengamos paz. En el versículo 137 aprendemos que somos consolados. El Señor juzgará los corazones de las personas. Nuestros bebés serán salvados. Verdaderamente y en verdad, esto es un bálsamo para nuestros corazones. Y eso es lo que más me gusta de la sección 137.
La sección 138 consuela los corazones de todos aquellos que se preocupan por seres queridos que no han elegido el camino del Evangelio. Es una invitación a amar a esas personas, amarlas tal como son, porque nuestro Padre Celestial tiene un plan y cuenta con una fuerza increíble detrás de él para cuidar de ellos. Amémoslos. Me alegra mucho haber estado aquí con ustedes hoy. Solo quiero terminar con mi testimonio. Estoy tan agradecida de ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No puedo imaginar mi vida sin ella. Es todo mi ser. Hace años, cuando recibí la inspiración de estudiar a las mujeres santos de los últimos días, no sabía en qué tipo de travesía me iba a embarcar. Déjenme decirles que al estudiar a estos primeros santos, tanto hombres como mujeres, somos sostenidos en nuestras pruebas. Tenemos valor. Entendemos lo que significa tener una esperanza viva. Y creo que hay algo fundamental en buscar este conocimiento, de aprender de ellos para enseñarles a nuestros hijos sobre ellos. Esto está justo al alcance de nuestras manos. Amo a mi Salvador. Siento sus brazos rodeándome en los momentos difíciles. Estoy tan agradecida por su sacrificio expiatorio. Además, ya he dado testimonio del profeta José Smith. Amo a José Smith, y testifico de los estudios que he realizado y de los análisis profundos en los que me he sumergido. Él fue un profeta de Dios. Esta restauración que se ha desarrollado ha traído de vuelta información tan hermosa. Se le ha añadido más. Eso es lo que son estas secciones hoy en día. Pablo sabían acerca de una esperanza viva, una herencia incorruptible. José Smith la trae de vuelta y la enriquece de las maneras más hermosas. José F. Smith añade algo más. Y en verdad es nuestro Padre Celestial quien nos dice, regocíjense, hijos míos. Les amo. Lori, gracias por pasar tiempo con nosotros hoy. Había estado en mi mente por mucho tiempo. Lori tiene que venir. Seguí enviándote mensajes de texto y seguí enviándote mensajes de texto. Así fue. Él me seguía enviando mensajes de texto. No tienes que hacerlo, pero yo voy a seguir enviándote mensajes de texto. Valió la pena. Fue simplemente genial. Gracias por tomarte el tiempo para estudiar. Gracias por sacar a la luz cosas que nunca habíamos visto. Y tienes razón. Siempre hay un y ahora que, al final. Hemos aprendido todo esto. ¿Y ahora qué? Haz el trabajo. Sí. Sí. Ve y haz el trabajo. Me encanta. Gracias por invitarme. Te digo algo, estudiar estas dos secciones ha sido un tesoro. Y especialmente por lo que hemos estado viviendo en mi barrio, realmente ha sido una respuesta a mi oración. Estoy muy agradecida por estas secciones. Así que gracias por invitarme. Han sido unos meses increíbles estudiando esto. Así que gracias. El Señor es bueno con nosotros, ¿verdad? Que Él acomoda las cosas para nuestro beneficio. Sí. El Evangelio llega al otro lado de la calle, al otro lado del mundo y al otro lado del velo. Sí. Por supuesto. Ojalá este episodio haya llegado al otro lado del mundo. Y hoy agradecemos a la doctora Lori Wilkinson por estar con nosotros en Follow Him. Ha sido maravilloso. Queremos agradecer a nuestra productora ejecutiva, Shannon Sorensen. A ella le va a encantar esto. A nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen. En cada episodio recordamos a nuestro fundador que de seguro está trabajando del otro lado del velo, Steve Sorensen. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Estamos terminando Doctrina y Convenios en Follow Him. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. ¿Tú o alguien que conoces habla español, portugués o francés? Ahora puedes ver y escuchar nuestro podcast en esos idiomas. Los enlaces están en la descripción a continuación. Las notas y la transcripción del programa de hoy están en nuestro sitio web, followhim.co. Por supuesto, nada de esto podría suceder sin nuestro increíble equipo de producción. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Dr. Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith y Annabelle Sorensen. Cualquier pregunta o problema que tengas, la respuesta siempre se encuentra en la vida y enseñanzas de Jesucristo. Acude a Él. Follow Him.